Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. ¿Alguna vez has pensado que los robots y la inteligencia artificial ya están entre nosotros? Acompáñame en este nuevo podcast a conocer los autores y las obras que han influenciado la ciencia durante décadas. Acompáñame en Quiero Ser Robot. Me acuerdo que cuando estaba creciendo, en los años 80, yo creo que tenía menos de 10 años, vi por primera vez la película Duna, la versión de esa época, la de David Lynch. Y debo reconocer que quedé muy sorprendido con toda la temática, con toda la puesta en escena y con toda la parte visual de la película. Realmente que era algo distinto a lo que yo estaba acostumbrado a ver y bueno, siendo tan joven, a lo poco que había visto hasta ese momento. Y de ahí en adelante siempre la revisitaba, por decirlo de alguna manera, cada vez que podía encontrarla en la televisión, la volvía a ver, y al paso del tiempo, ya cuando uno podía comprarse algo, no sé, pues en VHS o en DVD, me la compré y ahí me di cuenta, cuando ya la había comprado y me empecé a preocupar de los créditos de las películas, ahí noté que estaba basada en un libro, basada en el libro de Frank Herbert. Así que en esa época, a fines de los 90, ya estamos hablando, antes de que comprara mucho por eBay o que se pudiera descargar algo por, no sé, por el Kindle, como se puede hacer ahora, que es más cómodo, me puse a buscar el libro y me costó encontrarlo. Realmente a fines de los 90, donde yo vivía en Concepción, en el sur de Chile, no lo encontraba. Así que recuerdo que tengo un primo, muy querido, Miroslav, saludo para mi primo, que en esa época vivía en Arica. Si es que por allá lo podía encontrar, tal vez en Iquique, no sé, ciudades que recibían más productos de importación. Dicho y hecho, él me encontró el libro, así que el primer libro de Duna que tengo, que todavía lo tengo guardado, me lo consiguió él en una librería de libros usados. Y de ahí en adelante, bueno, no paré. Donde pillaba un libro de Duna me lo compraba, en aeropuertos, donde fuera. Así que bueno, tuve la oportunidad de leer toda la obra completa, original de Frank Herbert, y siempre esperando a que Brian Herbert y Kevin J. Anderson, los que continuaron la obra, la terminaran. Así que terminé de leer la historia completa hace poco, hace unos 4 años supongo, o menos, tal vez. Pero sí, es una de mis obras favoritas, lejos. El universo que creó Frank Herbert, la forma que escribe los libros, las temáticas complejas que se tratan ahí, pero de forma muy entretenida de leer, la intriga que hay, tanto política, religiosa, como también se pone en duda en general las religiones como las vemos hoy en día o como se han visto en la historia de la humanidad. Se plantea, por ejemplo, cómo ciertas fuerzas del universo de Duna crean mitos y crean religiones para poder controlar a otras partes de la civilización. Es súper relevante y entretenido de leer. Y digo relevante porque realmente que aplica a muchas situaciones que uno ve en el mundo de hoy, en el planeta. Y dentro de eso mismo, ecología. Imagínense, también se habla de ecología, siendo un libro que se escribió por ahí por los años 50 y 60. Se habla mucho de la ecología y cómo el impacto de la raza humana sobre la ecología de distintos planetas. Cuán frágil puede llegar a ser la ecología de uno u otro planeta. También es parte relevante de la historia de estos libros y cómo los personajes se van dando cuenta que pueden llegar a influenciar o a destruir ecosistemas completos según lo que están decidiendo hacer. Y esta obra, se ha comentado antes en el podcast, es una de las favoritas también de Juan Eduardo, por lo que tengo entendido, es de lo que vamos a hablar hoy día. Así que bienvenidos todos los robots y bienvenidas todas las inteligencias artificiales allá al 4º capítulo de Quiero Ser Robot, otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, donde les hablo de principalmente obras de ciencia ficción que tratan de robótica o inteligencia artificial o cyborgs o una combinatoria de las anteriores. A modo de resumen rápidamente, capítulo 1 hablamos de los robots de la fundación de Isaac Asimov. Capítulo 2 hablamos de Alita, un manga de Yukito Kishiro que principalmente habla de cyborgs. Y en el capítulo anterior, capítulo 3, les conversaba de la trilogía del Sprawl, una obra muy relevante para la ciencia ficción actual y para cómo vemos Internet en el día de hoy. Bueno, Duna es una obra muy grande, tiene muchos libros, hay unas cuantas adaptaciones al cine y a la televisión,
pero yo me voy a centrar principalmente a los robots de Duna, porque para eso está este podcast. En todo caso, debería aprovechar de comentarles para los que no sepan, pero yo creo que muchos ya deben saber, se está a punto de estrenar una película por ahí por septiembre, nueva, de Duna, dirigida por Denis Villeneuve, así que toda la gente está muy expectante y lo más probable es que va a ser una excelente película y una mejor adaptación o más cercana, más fiel al libro de lo que era de lo que fue la de David Lynch del año 84. Que es una película bastante interesante y como les comenté al principio, la puesta en escena es muy buena. Los Fremen, que son los que viven en el desierto, uno los mira y realmente dan sed. Así que yo considero que esa puesta en escena de David Lynch, entre otras cosas, fue muy buena. Pero claro, esta película moderna, con todas las virtudes de las películas actuales en cuanto a efectos especiales, aparentemente va a ser excelente. Así que no quería dejar pasar la oportunidad para comentar eso, así que ojalá que en septiembre estemos todos disfrutando de una muy buena película nueva de este universo. A ver, vamos a partir igual conversando la generalidad de Duna, del universo Duna, y cómo los robots llegan a influenciar en la historia o de qué manera influencian en la historia, lo cual no es muy evidente cuando uno comienza con la obra original de Frank Herbert, porque en la obra de Frank Herbert no existen los robots, y no existen ni siquiera los computadores. Así que, claro, uno piensa que no hay robots, no hay computadores en esta obra, pero en realidad sí los hay. Si se acuerdan, en el podcast original, alguna vez yo tiré la noticia o el dato freak, por llamarlo de alguna manera, de cómo el hijo de Frank Herbert había encontrado los libros o los escritos para poder terminar la obra. De eso les voy a hablar ahora, para que podamos ir entendiendo un poquito mejor. Frank Herbert originalmente había pensado en hacer Duna como una trilogía, pero después se dio cuenta, y los fans le pidieron, de que la obra se podía seguir expandiendo para contar mejor el universo completo. Así que efectivamente, la historia completa original de Duna se cuenta en una primera trilogía. El libro cuarto, que es solo, es una historia independiente, es sola, no independiente, en realidad está todo conectado, pero va solo ese libro. Y al final la historia le iba a cerrar en una última trilogía, donde Frank Herbert solo alcanzó a escribir 2 libros antes de morir. Y dejó los escritos para poder escribir el último libro, que es lo que terminó escribiendo el hijo, y lo separó en 2 libros. Asumo que se dio cuenta que la historia se podía ampliar en 2 libros, así que la historia la cierra con 2 libros. El hijo de Frank Herbert, Brian Herbert, escribe junto a Kevin J. Anderson todos sus libros del universo de Duna. Entonces, el hijo con este otro tipo pudieron terminar la historia original, y así tenemos la historia completa de Duna, pero en los escritos de Frank Herbert había mucho más material donde Brian Herbert se dio cuenta que podían incluso ir a escribir las precuelas y cómo se llega a la historia de cómo empieza Duna. Ahora, otra de las maravillas que tiene Duna como obra completa es que envejece bien. Me refiero a que no sucede lo que en otras obras de ciencia ficción uno encuentra que, siendo futurista, ven unas cosas que actualmente, en la vida de hoy, ya están obsoletas. Y voy a poner como ejemplo, en muchas obras de Isaac Asimov, por ejemplo, los que no sepan, existe Multivac, que es una supercomputadora, que dependiendo de la historia que uno esté leyendo de Asimov, Multivac la utilizan para distintas cosas. Pero Multivac, cuando la describen, siempre se habla de y la computadora utilizaba toda la habitación. O incluso hay algunas historias donde Multivac es una ciudad completa y la gente vive dentro de Multivac, de la computadora. Es así de grande. Entonces, ese tipo de cosas en Duna no ocurren nunca, debido a lo que ya hemos venido conversando, que no hay computadores de frentón, y lo mismo ocurre con el armamento. Rápidamente se presenta una historia donde se pelea con cuchillos, principalmente combate cuerpo a cuerpo, debido a que todas las armas de disparo pueden ser neutralizadas por una tecnología de campo de fuerza personal que utilizan los personajes y los combatientes. Así que también no se siente que envejece mucho la historia cuando describen el tipo de armamento, porque te presentan rápidamente con este tipo de forma de combate. Pero volviendo nuevamente al tema de los robots y la inteligencia artificial, se describe que no se utilizan debido a una cruzada que hubo en contra de las máquinas, denominada Yihad Butleriano, y el cual ocurrió 10.000 años antes de que empiece la historia original de Duna. Entonces estamos frente a un universo donde las personas se utilizan como computadores. Para eso existen los Mentats. Entonces, ¿qué es lo que se trata de explicar en el universo de Duna?
Así como cuando dicen, oye, utilizamos solo, no sé, 10% de nuestro cerebro, la capacidad de nuestro cerebro, este universo plantea qué pasaría si realmente la humanidad logra encontrar la forma de utilizar este otro 90%. De ahí que se presentan personas, humanos, seres humanos, que tienen la capacidad de computar problemas de gran dificultad o hacer análisis estadísticos muy complejos y asimismo ayudado con la especia, melange, que es una sustancia que se utiliza en Duna para muchas cosas, principalmente para expandir la mente. Incluso los navegadores de las máquinas que viajan por el hiperespacio pueden ver porciones de futuro o el futuro muy cercano para saber dónde tiene que llegar la nave y no llegue a chocar con un asteroide o un planeta. Entonces también los navegadores de estas naves, que son personas, no son computadores, utilizan la especia para predecir el futuro inmediato. Entonces, en general, en el universo de Duna es súper creíble y las reglas del universo están súper bien establecidas para que tú logres digerir una historia súper futurista, pero donde no se utilizan ni computadores, ni robots, ni máquinas pensantes, ni inteligencia artificial de ningún tipo. Pero faltaría, o le faltó a Frank Herbert, explicar por qué la humanidad llegó a eso. ¿Por qué tuvo que ocurrir esta cruzada, este yihad butleriano para irse en contra de las máquinas pensantes? Y es esto lo que el hijo Brian Herbert con Kevin Anderson presentan en la primera precuela que escribieron. Ellos escribieron una precuela que habla efectivamente de cómo vivían los humanos con las máquinas pensantes antes de que tuviera que hacerse esta cruzada. Ojo, ahí un paréntesis. A pesar de que voy a estar hablando de la primera precuela del yihad butleriano porque realmente explica por qué en el universo de Duna no se trabaja con robots o no se utilizan los robots, de todas maneras que recomiendo empezar a empaparse del universo de Duna con el primer libro, el libro que se llama Duna. Me va a faltar tiempo si les quiero explicar por qué me gusta tanto, por qué lo considero mi libro favorito, pero de todas maneras que es recomendable partir por ahí. Es lo primero que se escribió acerca de Duna, es lo primero que quiso escribir Frank Herbert acerca de esta obra y realmente que es la mejor introducción. Más allá de que las precuelas cronológicamente es historia que sucede antes, se recomienda partir leyendo, por mi parte, yo recomiendo partir leyendo Duna. Eso, el último paréntesis y ya me tiro a empezar a conversar de Yihad butleriano. Yihad butleriano, el libro, comienza alrededor de 10.000 años antes de la historia de Duna, que aún así es un futuro muy lejano al nuestro, hay muy poca relación con lo que vivimos hoy en día. Sin embargo, en Yihad butleriano ya se presenta un universo más parecido a lo que hemos estado conversando en otras obras de ciencia ficción que involucran inteligencia artificial, y robots, pero donde por obvias razones todavía no se ha desarrollado el cerebro de la manera que les dije en un principio, porque aquí sí se trabaja con robots y con inteligencia artificial. En esta parte de la historia existen ya inteligencia artificial y robots pensantes, y hay dos que son los principales que se han desarrollado más que el resto, y ellos son los que tienen una armada, una fuerza militar, y se encuentran ya al inicio de la historia en conflicto con la raza humana. El robot líder se llama Omnius y su brazo derecho y el que interactúa más con los humanos es Erasmus. Tanto Omnius como Erasmus se dan cuenta de que la raza humana vive en forma muy desordenada, hay demasiada entropía, por llamarlo de alguna manera, y demasiadas pérdidas, y se dan cuenta que su forma de utilizar los recursos es una forma ordenada. Los robots pueden funcionar de una forma ordenada y consideran que esa es la verdadera forma que hay que hacer, y por ende ya a la raza humana de frentón ya la ven como una suerte de enfermedad. Pensemos que es como un cáncer para el ecosistema. De ahí que ellos deciden que hay que erradicarla, así de sencillo. Así que esta historia ya comienza en una guerra desatada entre los robots y los humanos. Ahora, ¿de dónde viene esta inteligencia artificial Omnius y sus secuaces? Fueron creados por unos humanos que decidieron transformarse en cyborgs. Ellos se autodenominan titanes y son Cymex, así se le llaman en esta historia, que son humanos que se dieron cuenta que para poder subsistir y seguir viviendo eternamente tenían que meter su cerebro en cuerpos cibernéticos. También es un tema que lo venimos conversando ya en los primeros 3 capítulos. Aquí hay un poquito de la temática cyborg o de cómo la gente que tiene muchos recursos o que considera que es muy poderosa ve la forma de poder vivir más allá de su vida normal, de su largo de vida normal. Así que así aparecen estos titanes.
Entonces fueron estos titanes que partieron tratando de subyugar a toda la raza humana, que se dieron cuenta que necesitaban de una inteligencia artificial militar que les ayudara a combatir contra los humanos que no fueran Cymex, y de ahí apareció Omnius. Y al poco rato que crearon a Omnius con esta mentalidad militar y con esta mentalidad, no sé, megalómana podríamos llamarle, que Omnius a la vuelta de la esquina, como se dice, al poco rato de haber sido creada, se fue en contra de sus creadores. Y le da lo mismo si eres Cymex o eres humano de carne y hueso. Omnius considera que hay que erradicarnos a todos. De ahí que viene el conflicto desatado completo entre toda la raza humana contra los robots. Y entre medio están los titanes que a veces ayudan, a veces no ayudan a la causa real de los humanos. Entonces en este primer libro se explica esta puesta en escena completa. Y también se explica cómo se desata el yihad butleriano propiamente tal, vale decir, la cruzada donde toda la raza humana se junta en contra de las máquinas pensantes. Hay un suceso particular que involucra a un personaje de apellido Butler, obviamente que no les voy a dar ningún spoiler, pero hay un suceso particular que ocurre con ella, donde toda la gente decide, como les decía, irse en contra de las máquinas, y de ahí viene el nombre del yihad butleriano. Ahí aprovecho de recordarles, para los que no se acuerdan o para los que no sepan, que yihad es una palabra de origen árabe que describe en forma muy sencilla, lo voy a explicar, una guerra en contra de los que están en contra de tu fe. Así que este es otro ejemplo de los que les comenté al principio, cómo se utiliza el tema religioso aquí para poder mover civilizaciones, mover masas. Aquí, cuando hay una guerra que se necesita contra unas máquinas que son mucho más avanzadas que los humanos, se requiere llegar a moverlos como fanáticos religiosos. Así que eso es lo que se explica en este libro, cómo transformar a los humanos, cómo motivarlos de una manera en que puedan enfrentarse contra estos robots que son tan poderosos. Al mismo tiempo, eso sí, para que no parezca una lucha totalmente perdida o totalmente imposible, en este libro se va explicando cómo los avances de la humanidad se van dando, y también ciertas civilizaciones y ciertas sociedades se van armando, que son las que después encontramos en Duna, como les comenté al principio, los Mentats. También están ciertas escuelas de asesinos que le llaman a unos mercenarios, que son unos super soldados. Están las famosas Bene Gesserit, que son unas mujeres muy muy poderosas que logran dominar completamente hasta a nivel molecular y celular su cuerpo. También se cuentan los orígenes de los navegantes de las naves espaciales que les dije yo, que al principio de este libro ni siquiera existían. Entonces, a lo largo del desarrollo de esta primera trilogía, porque son 3 libros en realidad, Yihad Butleriano y otros 2 más, se explican los orígenes de todas las cosas que después encontramos como dadas ya en el libro Duna. Eso es lo otro bien interesante de esta obra, que como todas las precuelas que cuentan este tipo de cosas, a veces se ve un poquito forzada la historia, como que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, pero sí es muy entretenido de ir entendiendo cómo se fueron generando las cosas que ya aparecen en Duna. Es también, por ejemplo, a lo largo de esta primera trilogía que se explica el gran feudo, la gran rivalidad que se da entre 2 de las casas más importantes de Duna, que son la casa Atreides y la casa Harkonnen. En el universo de Duna se da una situación parecida al feudalismo, donde ciertas personas consideradas como nobles están a cargo de un planeta o más de un planeta completo, a la suerte de señores feudales. Siendo estas 2 que les mencioné de las más importantes dentro de la historia, y aquí bueno, se explica por qué esa gran rivalidad que tienen. Ahora si volvemos un rato al tema de los robots, Omnius, que es el líder, como les comentaba, es algo similar, podríamos decir, a lo que uno conoce como ciencia ficción de una inteligencia artificial que está en contra de la raza humana, parecido a lo que uno puede ver en Terminator y ese tipo de historias. Vale decir, alguien que considera que los humanos, chao, se tienen que ir, desaparecer, ellos son la raza superior, la evolución. Pero lo que es más interesante cuando uno va leyendo estos libros es Erasmus, porque es un robot con cuerpo humano. Omnius es como una inteligencia artificial que anda dando vuelta por redes análogas de internet. Erasmus es el que ya puede interactuar directamente con los humanos y tiene conversaciones con ellos. Y estas conversaciones son bastante interesantes, y donde él va desafiando todo lo que para nosotros como humanos consideramos como lo normal o lo correcto o lo que es funcionar con empatía. En cambio, él, como un robot que viene desde Omnius, tiene 0 empatía por la raza humana. Entonces, no es un robot que directamente trata de matar a todos los humanos que encuentra, a pesar de que es muy cruel, sino que es un robot que nos trata de entender, pero dentro de su carencia total de empatía. Entonces,
tiene conversaciones bien relevantes con muchos de los personajes de Duna, pero además logra entablar relaciones con ellos, lo más cercano a afectivas dentro de esta situación rara que no tiene empatía, no nos considera como algo útil para el universo, pero aún así logra entablar relaciones. Es bien interesante la forma en que conversa, la forma en que piensa y la forma en que, entre comillas, llega a filosofar a través de la interacción que tiene con los humanos. Eso es bastante relevante también en este libro, en esta saga de libros, y es bastante interesante de analizarlo mientras uno lo va leyendo. Bueno, y ya que estoy hablando de Erasmus y su relación con los humanos, voy a aprovechar de hacer una nueva mini sección dentro de este capítulo dedicada exclusivamente a Juan Lalo, uno de los creadores del podcast Quiero Ser Nerd, de cómo partieron los Mentats, que eso también se cuenta en esta precuela. Lo que pasa es que Omnius con Erasmus hicieron una apuesta donde Omnius decía que los humanos no podían pasar del nivel de animales y Erasmus le decía que sí, que podían llegar a un nivel mayor de inteligencia y de evolución. Así que dentro de la apuesta no encontraron nada mejor que agarrar un niño de 9 años y empezar a criarlo como Erasmus pensaba que iba a ser lo ideal de cómo debía criarse un humano. Y así, al paso del tiempo, partió el primer Mentat. Esa fue la forma en que partió el primer Mentat. Era un niño, un humano, que fue criado por Erasmus y le enseñaba una forma de procesar la información distinta, análoga a una computadora. Y ya en una parte más avanzada de la historia, Erasmus le solicita a este primer Mentat que por favor le siga enseñando esta forma de pensar y esta forma de procesar la información al resto de los humanos porque él considera que es algo importante que los humanos puedan tener. Ahora lo significativo de esto es que al paso del tiempo, luego de 70 años, en los libros se muestra incluso que Erasmus llega a tener cariño o a amar a lo que él consideraba su hijo, lo cual a la larga se vuelve bastante importante en la guerra que hay entre los humanos y los robots. Y así doy por terminada esta mini sección cómo se crearon los Mentats. Espero que les haya gustado. Y ahora pasando a otro tema, considero que se puede hacer una analogía entre lo que les conté en el capítulo 1 de la Fundación, que a pesar de que no en todos los libros uno esté leyendo de robots, cuando va leyendo la saga completa de los libros te das cuenta de que los robots están tratando de cuidar a la humanidad. Acá hago la analogía, pero aquí pasa lo opuesto. A pesar de que se lea poco acerca de robots en toda la saga completa de Duna, te vas dando cuenta de que se van conectando las cosas para notar de que aquí pasa todo lo contrario. Los robots siempre han estado en guerra con los humanos y vuelven a aparecer en distintas obras. No puedo hacer ningún spoiler extra, pero sí les quiero decir de que están conectados con casi todas las obras los robots de una u otra manera en el universo de Duna. Y ya en las palabras al cierre, para terminar, no quiero dejar de pasar la oportunidad de volver a repetir de que por favor lean Duna. Sin lugar a dudas es de lo mejor que he leído, es mi libro favorito, es una obra completa, tiene todo. Si te gusta la acción la tiene, si te gusta la intriga la tiene, etcétera, etcétera. Es un libro muy, muy inteligente, se nota que quien lo escribió era un genio. Hay enciclopedias metidas dentro del libro que tú puedes ir releyendo y volviendo a ver qué es lo que es cada cosa, lo que se describe. No queda ningún hilo sin atar a lo largo de toda la historia. Tiene tragedia, tipo tragedia griega, tiene romance. Por favor, los invito. De todo lo que les voy a poder hablar en Quiero Ser Robot, dudo que les recomiende algo más que Duna, el primer libro. Así que espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te haya gustado. Quiero Ser Robot es otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, así que también lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, así como en el canal de YouTube de Quiero Ser Nerd. Y ahí también aprovecho de recordarles que pueden seguir el canal de Instagram de Quiero Ser Nerd, donde pueden dejar comentarios y encontrar mayor información acerca de lo que hablamos en este y en todos los otros capítulos. Así que por favor síganos y compártalo con sus amigos para que puedan conocer mayor información de todos estos temas que conversamos acá. Eso, muchas gracias.